Muy buenos días, nos encontramos en su podcast, el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. El día de hoy tenemos a una gran activista y defensora de los derechos humanos, Cristina Cortés Carrillo. ¿Qué tal? Mucho gusto estar por aquí con ustedes en este espacio que además pues me encanta. Dime, Cristina, ¿cómo ves ahorita la situación de los derechos humanos aquí en el Estado de Michoacán? Justamente a raíz de este foro donde se vio toda la integralidad en tema de los derechos humanos con distintas agendas. Pues fíjate que muy interesante y sobre todo de parte de la sociedad civil organizada, de las activistas y los activistas se quedaron muy motivados y con gran entusiasmo por seguir abordando estos temas en los que en lo cotidiano se está, pero ahora con este incentivo de tener más esta cercanía con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que pues bueno, fue un ejercicio de trabajo muy cercano con el centro de estudios, con todo el equipo, y siempre con recibir este trato, es importante decirlo, recibir este trato tan respetuoso, ¿verdad? Y con esta apertura, como lo platicamos con el doctor Tinoco, de que se hiciera pues totalmente con la visión de la sociedad civil y que ese respeto tuvimos de parte de la comisión. Entonces, a ver, se lleva a cabo este foro en el mes de junio. ¿Cuánto hacía que no teníamos un ejercicio así, las organizaciones de la sociedad civil, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o con institución alguna? Puedo decir que hace fácil más de 10 años, que no se llevaba un evento de esta magnitud y con esta inclusión. ¿Qué pasó en este foro? Pues el trabajo previo que hicimos en coordinación con ustedes, que fue visitar a 13 municipios, alcanzamos a visitar, en coordinación con las visitadurías regionales. Y al reunirnos con las 62 asociaciones que pudimos visitar del interior del estado, pues expresaban esa sorpresa de que qué bueno que se estaba dando esto y que hacía mucho que no se daba. Pero además, el ejercicio del diálogo y de estar ellos aportando los temas de lo que estaba sucediendo en sus regiones. De esta manera, al desarrollarse este foro con la participación de los especialistas, pero especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, estos rubros que nos quedaron, Manlio, muy claros, como prioritarios, que es el tema de la ley en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas. El otro tema que salió, pero así muy fuerte, fue pues la debilidad que hay en cuanto a una cultura de inclusión por el tema de la discapacidad, y que hay que fortalecer esa cultura y hay que fortalecer esas políticas públicas y diseñar los programas pertinentes y que no queden nada más las acciones aquí en el centro, en Morelia. Y por otro lado, también algo que salió en todo momento fue el tema de la salud mental. Esta preocupación por la salud mental, porque está llevando a las nuevas generaciones, de todas las edades, pero especialmente a las nuevas generaciones, al último paso, que es el suicidio. Y que es importantísimo destacar que es uno de los derechos que están bien claros, el derecho a la salud y entre ellos el derecho a la salud mental. Entonces, y este trabajo tan importante que están haciendo desde la sociedad civil distintas organizaciones, y que también quedó de manifiesto que está pues rebasado el sistema de salud en este tema. Entonces, fue un ejercicio muy interesante. Y ahí hemos ido avanzando ya, Manlio, y como hemos platicado en otras ocasiones, bueno, pues esta es una agenda que hay que estarla revisando y actualizando constantemente para ir avanzando en la misma. Luego nos remontamos hacia la historia, como hemos platicado. A ver, la lucha por los derechos humanos desde la sociedad civil es de larga data, pero nos remitimos a la década de los 90, en 1990, donde ya queda establecida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por una larga lucha de actores de la sociedad civil. Y primero queda dependiendo de Gobernación. Ya después se van haciendo las adecuaciones y ya hasta lograr que sea un órgano autónomo. A los 3 años de que se conforma la CNDH,
mientras las organizaciones, actores de la sociedad civil de Michoacán, mayormente abogados, hay que decirlo, estaban dando la batalla porque se creara aquí la Comisión Estatal. Y en 1993 se crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Empezó también siendo nombrado el presidente de la comisión por el Ejecutivo del Estado. Después ya se hicieron las adecuaciones hasta lograr que fuese el Congreso el que ahora sí que lanza la convocatoria y elige al ombudsman. Pero todo esto ha sido un ejercicio desde y con las organizaciones de la sociedad civil para aterrizar en estas políticas públicas, en las leyes correspondientes, en las reformas, en fin, y en los programas. Y ahora pues en este ejercicio el tema del encuentro ha sido pues altamente positivo. Sí, no, y aparte pues me imagino, ¿no? O sea, Michoacán es un estado que pues históricamente siempre ha sido muy problemático y donde justamente encontramos estas vejaciones tan graves como es el tema de la desaparición forzada, que la verdad, pues qué bien que se están dando los primeros pasos, porque la verdad es que no es una tarea de, ya se hace una ley y ya, sino justamente también la aplicación efectiva de la ley y sus consecuentes reformas. Cuéntanos un poquito más de esta ley, de cómo pasó, cómo fue el proceso, porque justamente es algo que impacta mucho en un estado que es tan violento, donde hay tantas vulneraciones a los derechos humanos y que también va relacionado con el tema de la salud mental, porque es desgastante para las madres, o sea, no solo física, sino también mentalmente, y justamente tiene que haber una retribución, tiene que haber algo más, porque no podemos quedarnos solo decir, no, pues es que ya les dimos esta ley, sino justamente darles el seguimiento y realmente cuestionarnos respecto a lo que estamos haciendo las instituciones, el gobierno, el legislativo, el ejecutivo. Fíjate que la lucha por lograr esta ley viene de hace 7 años. 7 años que las madres buscadoras y familiares buscadoras de sus desaparecidos han estado luchando para que se trabajara en este instrumento. Y bueno, foros van, foros vienen, hubo varias iniciativas desde la legislatura anterior, tomando como referencia la ley federal, que también su data es de hace 7 años. Entonces, se toma esa como referencia y foros y foros y más foros. ¿Qué sucede? Que en la legislatura anterior hubo una iniciativa, otra iniciativa, y también aparejado con ello, pues otra iniciativa que tenía que ver con el desplazamiento interno forzado, porque es una consecuencia por el tema de la violencia y las desapariciones. Entonces, pero se quedaron en el congelador. En la actual legislatura hubo otras 2 iniciativas, 3 iniciativas, y ahí estaban descansando, porque no se ponían de acuerdo en el Poder Legislativo. Y entonces es apostarle a un desgaste de las víctimas, y es pues faltar al respeto a la dignidad de las víctimas. Entonces es un derecho que tienen, no es que estén pidiendo ahí concesiones, no, es un derecho que tienen. Entonces el colocar este tema más allá de intereses políticos o partidistas es todo un reto, es todo un reto. ¿Qué fue algo que se logró a partir del foro que tuvimos en junio? Pues que se retomara el asunto, porque estas iniciativas estaban en espera ahí en el Congreso del Estado. Entonces, ¿qué pasó concretamente? Pues a partir del foro las colectivas hacen una serie de acciones, de acercamientos con el Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, para tratar de establecer una ruta que permitiese ahora sí que sacar del congelador estas iniciativas y que se pudiese llegar a acuerdos para poder emitir la ley, el mejor instrumento. Es así que se logra finalmente, después de varios ejercicios que fueron entre julio, agosto y septiembre. Y finalmente, el 13 de octubre, 11 o 13 de octubre, se somete, el Congreso decide someter un instrumento a aprobación al Pleno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Conjugaron tres iniciativas del ejercicio actual e hicieron un solo instrumento.
Entonces lo pasan al Pleno a votación y se aprueba por unanimidad. Entonces eso fue algo muy positivo finalmente, para la lucha que venían realizando las buscadoras de sus hijos, de sus familiares. Sin embargo, pues el legislativo lo envía al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la regresa, pero con observaciones. Entonces, una serie de observaciones que sí tienen su fundamento indiscutiblemente, pero que bien pudo haberlas hecho antes de someterse a aprobación, porque estuvieron en acercamiento con las colectivas. Es ahí donde entonces las víctimas, en donde las organizaciones planteamos, bueno, ¿hay o no hay una conciencia de parte de los poderes de lo que significan estos temas? Entonces, ¿qué decimos? Pues todavía nos falta mucho para que se pongan al nivel de lo que requiere el respeto a los derechos humanos. Bueno, estamos en ese proceso en la ley. Vamos a ver mañana, en estos días tienen una reunión con las instituciones y esperemos que puedan de alguna manera avanzar, porque ahorita lo indicado sería que se atiendan las observaciones que ha lugar y se regresen para que de inmediato pueda pasar al Congreso y se pueda en este periodo aprobar, ¿verdad? Definitivamente. Sí, que no queden en el congelador otra vez. Sí, ya se pueda publicar, mejor dicho. Sí, que ya se puedan, mejor dicho, que ya se pasen, que las observen, que se atiendan y que se regresen las observaciones y ya que se las publique el Ejecutivo, ¿verdad? Eso quise decir. Y bueno, así es la lucha por los derechos humanos. Pasan, estamos viviendo las situaciones al día y pasa tiempo y pasan días y pasan cosas y los asuntos siguen esperando. Hay leyes que nos ha tocado esperar hasta 10 años para que salgan. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos que plantearnos como ciudadanos y también como instituciones y como instancias gubernamentales ¿cuál es el compromiso con los derechos humanos? Es muy bonito pararse y dar un discurso, en fin, pero el hecho es que debe haber congruencia en el tema, ¿no? En el discurso y en las acciones, y en los programas y en las políticas. Esta lucha no ha sido sencilla para nadie. Para nadie. Ha habido compañeras que ya no están, Lidia Vázquez, Rafaela Alejo Magaña, en fin, varios compañeros, Ana Santamaría, que murieron trabajando por la causa. Y bueno, pues les digo, no es sencillo, pero tenemos que seguir adelante. Y también es apostarle al diálogo. Seguir apostándole al diálogo, un diálogo firme y respetuoso, pero hay que hacerlo de esta manera, porque bueno, pues somos seres razonables y no estamos en contra de la violencia, ¿no? Entonces hay que hacerlo así, pero las instituciones también tienen que prestarse. Y es aquí donde juega un papel muy importante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y en todo este proceso hemos estado siendo acompañadas, Manlio. Eso sí puedo decirlo de verdad con toda veracidad. Uh-huh. Sí, no, pues la verdad es que ha sido algo muy agradable, pues justamente poder trabajar con ustedes, pero también, ¿cuál es el reto que tú ves justamente de organizar a todas estas organizaciones de la sociedad civil, justamente a todas esas personas activistas, defensores de derechos humanos, para entablar el diálogo interno y justamente llevarlo con las instituciones? ¿Cuáles han sido los retos más apremiantes? Aparte, pues en el tema económico, claro, porque uno diría, no, pues es que es súper sencillo, nos vamos por un café, pero justamente la labor que hiciste de llevar hasta estos 13 municipios, que es un paso enorme, porque muchas veces la mayoría de los programas o la mayoría de las incluso diálogos se dan dentro de la capital y no se toman en cuenta las perspectivas que están alejadas de la capital, que en este caso como lo que es la desaparición forzada y como lo que es el desplazamiento, pues son temas que sí afectan también a la capital, pero afectan principalmente al interior del estado. Sí, y no solamente estos temas, también, bueno, sí, también como comentábamos de lo que surgió en el Congreso, el tema de la cultura de la inclusión para las personas con discapacidad. Entonces nos encontramos que está el Centro Colibrí, por ejemplo, en Tzintzuntzan, que están varias organizaciones que trabajan este tema al interior del estado y que
por el tema de la distancia difícilmente están al tanto o son incluidas en el diseño de políticas públicas. Luego se queda todo en el centro. Y el reto es de seguir trabajando como siempre lo hemos hecho y de fortalecer, eso sí, de fortalecer el trabajo, la participación con las instituciones. Hasta ahorita hemos caminado muy bien con esta instancia, pero también estamos tocando la puerta de la Secretaría de Gobierno, estamos tocando otras puertas que todavía no se han dado esas reuniones de manera formal, pero es importante ir en una adecuada coordinación. De cualquier manera, como organizaciones estamos saliendo cada quien de acuerdo a su rubro, pero de manera coordinada. Por ejemplo, el sábado se estuvo en Ahuatzen, abordando el tema de las distintas formas de violencia, y también se regresa ya en enero a Nahuatzen. Vamos a aplicar la encuesta para el tema de la discapacidad, y ahí en una adecuada coordinación con Francisco Martínez Gracián, que fue recipendario a la presea Melchor Ocampo hace unos 4 o 5 años, y que es un activista muy reconocido, el padre Francisco Martínez Gracián, y en coordinación también con la síndica del ayuntamiento, con Lucero. Entonces, así estamos con estos aliados estratégicos. En Lázaro Cárdenas tenemos también, con quien, amén de las visitadurías, desde luego, ¿no?, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las comunidades de Tlalpujagua, etcétera. Y aquí, ¿cómo le hacemos? Bueno, es salud mental, van las compañeras de SARPSI, que es la asociación una de las asociaciones que trabaja el tema de la salud mental, y que hicieron un trabajo excepcional el sábado en Nahuatzen, mis respetos para ellas. Y así, si es el tema de discapacidad, pues van las compañeras en lengua de señas o de otras áreas de discapacidad, en fin. Y eso es lo que hacemos como colectivo, cada quien aporta sus conocimientos y vamos y nos dividimos el trabajo. Es muy importante también señalar que la inclusión de los municipios en todos los programas y políticas es fundamental. Entonces, cuando llegamos es importante siempre tener acercamiento ¿con quién? Con la autoridad municipal y también con el sector educativo. Quiero decirles que la mayor facilidad para nosotros, los que más nos facilitan el entrar a las comunidades, son los maestros, ¿sí?, los profesores de las escuelas. Es generalmente ahí con ellos con los que entablamos ese primer contacto, y son los que generalmente nos abren la puerta y nos acercan con la comunidad, ya sea en el medio rural o en el medio suburbano. Cuando hemos tenido que abordar temas de salud mental, como lamentablemente fue hace unos pocos años en una de las escuelas del área suburbana de la ciudad de Morelia, donde ya había la amenaza de suicidios de jóvenes que estaba muy explícita. Entonces, bueno, es intervenir a tiempo, antes de que sucedan las cosas. Y cuando los profesores están ahí atentos, ellos de inmediato pues se enlazan con nosotros, nos mantenemos en contacto. Entonces, puedo decirte que defensoras y defensores de derechos humanos hay en todo el estado. El reto es eso, ¿no? Cómo lo que bien señalas, cómo nos vamos a vincular para tratar de establecer un mecanismo de organización lo mejor posible que se pueda. Bueno, pues nos sirve el Congreso, nos ha servido el Congreso que tuvimos, y también habría que replantear, son de las cosas que vamos a replantear en el tema de políticas públicas, como apegarnos a lo que establecen los artículos de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras, por ejemplo, en donde se establecen ya los mecanismos de coordinación para que las organizaciones podamos estar con las facilidades para poder realizar nuestro quehacer. Y bueno, hay leyes que están ahí y que tenemos que revisar. También es otro de los retos, y que bueno, iremos avanzando en esto, pero más allá del tema legislativo, que sí es importante la norma, es importante conducirnos con apego a la normatividad que nosotros mismos hemos propuesto, por cierto, es esta otra parte, ¿no?, que te digo que esto no se vende en los medios. Por eso qué bueno que está este espacio para poder platicarlo, pero los medios no hablan de esto, de todas las cosas buenas, de todas las cosas que hace la ciudadanía en lo cotidiano.
Hay gente que en lo cotidiano está aportando y está abonando al medio ambiente, a la salud, a la educación, a todos nuestros derechos humanos. Y están ahí, estamos ahí haciendo lo que debemos de hacer. Y bueno, también se ha traducido pues en políticas públicas, insisto. Por ejemplo, cuando se crea un Instituto Michoacano de la Mujer, es previo a mucho trabajo que traíamos ya las mujeres de todas las organizaciones civiles, de todos los partidos, desde el gobierno de Víctor Tinoco Rubí, y se crea entonces, se avanza en el tema legislativo y llega Lázaro Cárdenas Batel y ya con él se crea el Instituto Michoacano de la Mujer. Antes a las víctimas de violencia las atendíamos en nuestras asociaciones, ahí las recibíamos, nosotros gestionábamos llevarlas al área de salud, acompañarlas a la Procuraduría. Bueno, ¿qué pasa? Se crea la Fiscalía Especializada para atender a los delitos de violencia hacia la mujer y violencia de género, después de esta lucha que se da de todas nosotras. Y así se van creando estos programas y políticas públicas. Vemos que es necesario que al interior de las instancias gubernamentales se revise, se atienda todas las recomendaciones a las violaciones a derechos humanos. ¿Y qué pasa? Que hacemos la propuesta para que se creara la Unidad Estatal de Derechos Humanos, arrastramos el lápiz, hacemos el diseño y se creó la Unidad de Derechos Humanos, ahora Secretaría. Cuando vemos que era el tema de la discriminación, que lo vivíamos en lo cotidiano, acompañando a grupos de los pueblos originarios, a personas de la tercera edad, en fin, entonces surge la propuesta de uno de los compañeros de Cedeño, ya falleció, en paz descanse, de Convive, para el tema de la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Arrastramos el lápiz, proponemos y se crea la ley y por lo tanto está el Consejo. Pero en todo eso aporta la sociedad civil, lo hemos hecho de esta manera. Y al ser respetuosos y ser firmes, pero respetuosos y acudir al diálogo, es que nos escuchan y se aterrizan en estos instrumentos. Cuando nosotros nos damos cuenta que varios de nuestros compañeros y compañeras fallecían en la raya y a veces teníamos inclusive que pedir cooperaciones para que ellos, para el sepelio, entonces decimos, bueno, creemos que un acto de justicia puede ser que se cree un reconocimiento para ellos en vida, y también pues post-mortem, pero preferentemente en vida, y así empezamos a arrastrar el lápiz y presentamos la propuesta para que se creara la presea estatal al mérito en derechos humanos, la presea Michoacán. Entonces esa la entregamos y se crea y está vigente ahora la entrega de esta presea. Entonces de esa manera nosotros estamos siempre tratando de visibilizar el quehacer de las defensoras y los defensores de derechos humanos y que su trabajo no quede olvidado ni sus aportaciones queden en el anonimato, ¿no? Entonces, esencialmente fue pensado para ellos, para todos ellos que andan a ras de suelo haciendo su talacha y que no lo hacen por recibir ningún reconocimiento, pero que sí era menester ponerlos a la vista. Entonces, en todo esto, cuando sale la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Michoacán no firmaba. El legislativo no firmaba para que Michoacán también entrara como dentro de los estados que estaban impulsando esa reforma. ¿Qué tuvimos que hacer en coordinación con otras asociaciones fuertes que se ubican en el centro, en la Ciudad de México? Artículo 23 y ellos. Bueno, pues trajimos a Canal 22 e hicimos un programa especial en la Facultad de Leyes, en donde pusimos así como, le dimos un pellizquito pues al Congreso para que asistiera. No se podía negar porque ya estaban participando la universidad, era Canal 22, era un foro, en fin, donde tenían que comprometerse a que Michoacán, el legislativo de Michoacán se iba a sumar para firmar la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pero tuvimos que hacer todo ese ejercicio, ¿sí? Esa estrategia de traer a Canal 22, de traer a ponentes de allá, en fin, etcétera, y así, pero firmó Michoacán, a la cola, pero sí firmó. Entonces, esto es un quehacer que no se acaba y que estamos ahí y hay que estar en lo cotidiano, en esa parte y acompañando a la ciudadanía. Que se da en la actualidad, pues que nos llaman y pues fue víctima de abuso de autoridad de parte de la Guardia Civil, de parte de estas fuerzas,
bueno, pues de inmediato acompañamos a la víctima y ahí nos damos cuenta también que es importante este trabajo que se está haciendo ya de promoción, difusión, de hay que seguirlo reforzando cada día para que la gente sepa cuáles son sus derechos y a dónde debe de acudir. O sea, lo sabes de facto que nadie debe de agredirte y nadie debe de pisotear tu dignidad. Pero de pronto dice la persona, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Pues a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, en esos momentos es que nos llaman como asociaciones civiles que somos, ¿y qué hacemos nosotros? Nos suplimos a la Comisión Estatal, nos vinculamos con la Comisión Estatal, les acompañamos aquí con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ya la gente se siente efectivamente acompañada y sabe que hay una instancia y que habemos ciudadanos que estamos para acompañarles ante estas injusticias. Y entonces, ese es el quehacer cotidiano. En el tema de salud, lo mismo. Pues que llega una persona de la tercera edad que además está siendo discriminado porque además no hay espacio en el hospital. Le dio una embolia y no hay espacio, no hay una cama. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos de inmediato. Y efectivamente también ahí te das cuenta en qué circunstancias están el sector salud. Y que sabes que no es culpa de los médicos, que necesitamos que se fortalezca el sector. En fin, ese trabajo cotidiano, este acompañamiento en lo cotidiano, es lo que nos da elementos para nosotros abonar y aportar a la construcción de políticas públicas adecuadas a la realidad. No, pues Cristi, hay mucho que platicar. No, pues claro, y vamos a estar aquí, ya sabes, este es tu espacio, y pues la verdad, pues un reconocimiento a toda esta labor, a todo este compromiso, porque la verdad, no todos lo hacen y aparte, pues Michoacán es un estado que lo necesita y también la comisión necesita aliados tan comprometidos con la causa, con la defensa de los derechos humanos. Y pues por aquí, esta es la primera vez que vamos a estar en este acercamiento, pero vamos a estar trabajando muy de la mano. Todavía tenemos la agenda Michoacán, la tenemos que seguir trabajando, claro tenemos sí. el tema de las memorias. Pues muchas gracias, Cristi, por tu participación, por tus anécdotas. La verdad es que estos temas que me comentas, pues yo no tenía conocimiento, digo, ya en otras ocasiones habíamos hablado, pero pues es que es la agenda de derechos humanos y todo el trasfondo que hay y todo lo que hace la sociedad civil y justamente cómo impulsa. Y también recordar que las instituciones se las debemos a la sociedad, a la ciudadanía y a la sociedad civil. Pues gracias a ti, Manlio, y qué bueno, celebro que haya estos espacios porque hay muchísimas voces que vendrán aquí. Yo les digo, yo ya soy soy del grupo de la tercera edad y me encanta me encanta participar, pero me encanta más que vengan próximamente ya las voces frescas y jóvenes que están desde la sociedad civil en lo cotidiano haciendo su talacha. Cuando los ves dices, hay confianza, este país lo podemos transformar con estas nuevas generaciones, sí se puede. Y bueno, ya nosotros estaremos ahora sí que como a prudente distancia acompañándoles nada más siempre, pero nunca nos vamos a retirar de la causa. Muchas gracias, de verdad. Pues a ti, Cristi, muchas gracias y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Hasta luego, les saluda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.